Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 10 grados la temperatura actual, 16 la máxima que se espera para hoy. Hoy que va a ser frío. Y estamos ya en nuestro primer café que lo vamos a compartir con Patricio Zapata, que es abogado constitucionalista. De él depende la nueva constitución. Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas y presidente del Centro Democracia y Comunidad. Y también estamos con el director ejecutivo de Libertad y Desarrollo, presidente además de la Católica, el señor Luis Larraín. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Y también estamos con Ernesto Ottone, que es el director de la Cátedra de Globalización y Democracia de la Diego Portales y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de París. ¿Cómo les va? ¿Bien? Muy bien. Quiero contarles una anécdota, si me permiten ser autorreferente, por una vez. Estaba yo... Por una vez. Mentirosa. Estaba yo el sábado en la noche. Fuimos a tomar un trago con unos amigos. Y esos típicos bares que tienen los televisores así grande a lo lejos, ¿no? Sin sonido. Bueno, ya me había tomado yo una copa de vino. Y de pronto miro y les digo, oye, ¿tomé tanto yo? No, me dijeron, ¿por qué? Es que estoy viendo acá a lo lejos que Wander ganó. Entonces, pero dije yo, ¿cómo? ¿2-1? Y sí, me dice, yo pensé que estaba mareada, que estaba viendo doble, mal, no sé. Ya, Ernesto, te dejé sin palabras. Ya. Sí, es la humillación. La humillación de los poderosos, el centralismo. Oiga, a la pobre provincia. Ganamos 2-0. 2-0 además. Sí estaba viendo mal. Estaba mal. Y te debes haber tomado varios. Varios, pero era pero que ganó. Ganó. Y yo decía, no lo puedo creer. Y después leo el diario al otro día y segundo en la tabla. Pero es maravilloso después. No la estabas viendo al revés. No, era segundo. Segundo, sí. Segundo en la tabla, sí. Bueno, y eso que no jugamos ganando bien. No ganamos jugando bien. Sí. Jugamos malito. ¿Y hubo una expulsión? No, nada. No hubo expulsión, nada. Ya. No jugamos como deberíamos haber jugado. Ya. Pero ya vamos a ir encontrando el camino. No, pero Ernesto, que nuestro entrenador, que tiene muy buen resultado, también deje al equipo. Yo te recomiendo, Ernesto, que te pongas más existencialista que nunca y vivas el presente. No, si lo vivo el presente. Porque uno nunca sabe lo que va a pasar en el futuro. Claro. Bueno, la Católica que perdió 2-1, pucha a Luis, así es la vida. Sí. Pero también hay que ser existencialista, solo por hoy, porque claro. Puedo ir al presente, sí. El presente porque, es lo que menos tengo. Bueno, porque todo pasa. Tengo que tratar de ir claro. El pasado. Con esperanza en el futuro. Eso. Sí, bien lamentable. Fuimos a Chillán. Pero dice que Católica cuando es visita no pasa nada, se achuncha. En este ¿cómo campeonato nos ha ido mal de visita 2 veces. Dígale que cuando vayan de visita no hay que tener tímido. Así que mal, ¿no? ¿Qué quiere que le diga? Mal. Hicimos ahí como parafraseando el libro de Ottone. De Ottone, fuimos en nuestro viaje rojo, sí. rojo y nos fue mal. Nos ganaron. No jugamos tan mal, pero hay que ganar, no se trata de jugar bien, ¿no? Bueno, y la Unión Española, los otros rojos, están felices, ganaron, le volvió la sonrisa a Patricio Zapata, todo bien, ya. Bueno, o sea, tranquilo. Jugó Lentini, sí. Sí, el próximo domingo debutan Maletti y Tronchini. Así son los jugadores que contrata la Unión. No, muy bien, además. Ya, él ahora, porque claro. Claro, sí, ya, está, Bueno, como cada mañana nos acompaña la Universidad Alberto Hurtado, en diversos países del mundo las recientes movilizaciones sociales surgieron de ciudadanos activos y críticos que optaron por usar la calle para demandar bienestar.
¿Cómo superar las contradicciones que impiden la participación de los individuos en los espacios públicos? El destacado geógrafo español Jordi Borja intentará contestar esta pregunta hoy en la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. A propósito de esto de las movilizaciones, he leído este fin de semana comentarios en el sentido de que el gobierno se confunde entre lo que la ciudadanía en las calles solicitaba o pedía con lo que de verdad el país y la sociedad chilena en general quiere. ¿Ustedes lo ven así también? No recuerdo en qué columna, no era lo la de dijo Ernesto. Carlos Peña lo dijo, columna, ¿no? Sí. Era Carlos, sí. En el domingo. ¿Hay algo de eso, Luis Larraín? Bueno, yo lo he dicho bastante antes que Carlos Peña. Sí, digamos, sí, ya lo habías dicho tú acá. La posición del movimiento estudiantil es una posición que es legítima, que corresponde a su visión del problema, corresponde también a un grupo interesado. Y claro, el país no piensa así. Las movilizaciones estudiantiles del año 2011 tuvieron un tremendo eco en la población. Yo diría por dos cosas. Básicamente por dos cosas. Una, porque apuntaron a una cuestión que era absolutamente real, que es que el esfuerzo económico que una familia chilena estaba haciendo para financiar la educación de sus hijos era desproporcionado. Eso es lo primero. Y segundo, que un grupo importante de esas familias estaban recibiendo una educación que no era de calidad, o que era una educación que tenía muchos problemas. Y a partir de esas dos realidades, la protesta del movimiento estudiantil adquirió mucha masividad y dejó de ser solamente del movimiento estudiantil, sino que pasó a ser de las familias chilenas. Ahora, eso es un hecho, hay que reconocerlo, fue así. Ahora, de allí a pensar que todas las reivindicaciones que este grupo de dirigentes estudiantiles tiene en materia de educación son compartidas por todo el país, hay un trecho muy grande. Entonces cuando ellos dicen nosotros queremos esto, queremos eliminar esto, queremos lo otro, no necesariamente lo va a compartir toda la gente. Y eso es un proceso que el gobierno tiene que hacer, de ver cuáles son realmente las aspiraciones de ellos que son mayoritarias o no. En ese sentido yo coincido plenamente con esa columna. No sé si quiere alguien... ¿Sí, Patricio, decir algo? Sí. ¿Se trajo el tríptico? Sí, nos mandaron sí, del Ministerio de Educación un tríptico para que estemos menos confusos nosotros. Sí. A todos nos yo mandaron. Lo agradezco. Nos mandaron a todos. Oye, se me olvidó subirlo, pero sí, nos llegó. El tríptico sobre la agenda de la reforma educacional. El mapa. Yo quiero discrepar con Luis y con Carlos Peña en este caso. Partiendo por una coincidencia, sí, por supuesto. Cuando uno tiene un movimiento social encabezado por ciertos gremios, evidentemente uno no puede esperar que esos gremios necesariamente tengan la propuesta integral o completa de bien común que necesita el país, y es bien probable que pongan el acento en las cuestiones que conciernen más directamente a sus representados. A mí siempre me ha parecido que uno de los riesgos de tomar las banderas del movimiento estudiantil acríticamente es que pongamos demasiado acento en educación superior y dejemos de lado o dejemos en un segundo plano los temas de la educación preescolar y básica, porque como se ha dicho tantas veces, los niños de prekinder y kinder no salen a marchar y debieran ser nuestro foco. Así que uno puede perfectamente asumir eso. Pero yo creo que es un error pensar que lo que ocurrió el 2011 fue, porque además fue la continuación, yo creo, de lo que pasó el 2006, fue solamente la molestia ante unas tasas de interés para pagar el crédito con aval del Estado que eran muy altas. Yo creo que esa fue la lectura que hizo el presidente Piñera, y por lo tanto la respuesta que tuvo el gobierno anterior fue, por una parte, modificar esas tasas de interés y bajarlas, hacerlas más llevaderas por la familia, y presentar un proyecto de superintendencia para controlar un poco mejor la calidad. Yo creo que lo que se expresó ahí fue más profundo. No podemos pedirle a ese movimiento detalles programáticos. Esa es la tarea de los grupos políticos, esa es la tarea de los partidos, que no pueden renunciar a eso.
Pero los partidos políticos tampoco pueden, a mi juicio, ignorar cuando hay cuestiones profundas en marcha. Y yo creo que lo que se manifestó el 2011 fue la necesidad de una educación que tuviera un sello integrador, un sello inclusivo, un sello más igualitario. Se colmó una cierta paciencia con la dificultad de hacer reformas a un modelo educacional bastante excluyente, porque hay que hacer memoria. Desde que volvió la democracia, en el año 90, hubo muchísimos esfuerzos por cambiar la LOCE, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. Hubo por lo menos 10 proyectos. Y se avanzó poco, fundamentalmente porque, como es una ley orgánica, requiere un quórum muy alto. Y la derecha fue tremendamente reticente a hacer esos cambios. Y cuando lográbamos el quórum en la Cámara de Diputados, iban al Tribunal Constitucional para intentar frenar esos cambios. El 2004, quiero recordarlo, los diputados de la UDI y Renovación Nacional fueron al Tribunal Constitucional porque ellos planteaban que violaba la Constitución hacer el tipo de cosas que hoy día todo el mundo entiende que hay que hacer. O sea, el tipo de cosas que hoy día la Alianza por Chile entiende que hay que hacer, hace apenas 10 años, la derecha pensaba que era violatorio de la Constitución. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado entre medio? No es que haya cambiado la Constitución, nuestra comprensión del problema cambió, y eso se lo debemos al movimiento estudiantil. Entonces, aunque uno piense que hay puntos en los cuales están equivocados, aunque uno pueda entender que Melissa Sepúlveda no representa a todo Chile, ella es la dirigente de una organización, yo creo que, en mi opinión, hay que saber leer los signos de los tiempos y no cometer el error que cometió el presidente Piñera. Ahora, también es cierto, como dice Ernesto Otón en su columna, que disparan sobre el pianista. En este caso, ¿quién sería el pianista? Bueno, Eizaguirre, el gobierno, la reforma. Mira, esa columna está dedicada a, bueno, primero cuando me refiero a Nicolás Eizaguirre. ¿Y no será que el pianista se dispara solo en los pies? No, también puede que el pianista yo lo señalo ahí, es posible que el pianista dé nota falsa de pronto, y más de una puede ser también. Pero el tema que yo señalo ahí es también considerar la complejidad de la reforma. Y en este sentido yo comparto aspectos que ha señalado Patricio y aspectos que ha señalado Luis, porque las reformas educacionales, y eso es lo que yo trato de hacer llevando a un análisis, porque yo trabajé muchos años en el tema de la reforma educacional en América Latina, son extraordinariamente complejas, difíciles. Hay que tomar opciones muy fuertes. Cuando tú señalas que la presión política viene por la educación superior, pero sin embargo la investigación educativa te señala que tienes que poner el máximo de atención a los primeros años de escolaridad, tú tienes ahí una contradicción que se plantea en la forma de hacer las políticas públicas. Y segundo, tú no puedes poner sobre la educación un estrés tremendo. O sea, cuando tú esperas que la reforma educacional te vaya a generar una sociedad más igualitaria, eso no es así. Es decir, tú tienes que también realizar un conjunto de transformaciones que van desde el mayor crecimiento económico hasta una mejor calidad de la vida de la gente, de las posibilidades de la gente. Por eso la reforma tributaria no es solo instrumental. La reforma tributaria tiene también el valor sustantivo de crear una sociedad más igualitaria. Entonces tampoco le puedes recargar toda la educación porque lo conviertes en un fetiche que al final no puede dar lo que se espera, queda como una promesa incumplida. Entonces esta columna va destinada un poco como dentro de este debate a decir, atención, cuidado. Hay que escucharlos a todos, hay que escucharlos muy bien, y el movimiento estudiantil ha tenido un papel muy importante en poner el tema de la educación con la relevancia que tiene, pero cuidado, hay que responder a la ciudadanía en su conjunto. Bueno, eso es en cuanto a la reforma educacional. El otro tema tiene que ver, sí, Patricio.
no sé si tenemos un segundo, pero yo quería referirme un poco al rol que han jugado los estudiantes universitarios en la historia del país, porque aún en los momentos en que uno dice no estoy de acuerdo con esta tesis, no estoy de acuerdo con este punto, yo por lo menos tengo la sensación de que si uno mira la historia del país, uno se da cuenta que es un sector de la sociedad que ha tenido una capacidad de poner temas escapando muchas veces a lo que podríamos llamar el egoísmo de la corporación o el egoísmo del gremio. Yo me acuerdo en este momento, por ejemplo, de dos expresiones culturales que dan cuenta de esto. En La Pérgola de las Flores, Cecilia, no sé si tú recuerdas ese musical, esa obra de teatro tan bonita, hay un momento en que las pergoleras de San Francisco están desesperadas porque se va a producir el ensanchamiento de la Alameda, van a tener que irse, y llaman en su auxilio a los estudiantes. Y se produce la llegada a los estudiantes en la obra y la alegría de la... O la canción de la Violeta sobre Violeta Parra, eso es impresionante. ¿Y por qué te lo digo esto? Porque fíjate que yo en estos días, a propósito del tema del cogobierno universitario, que es un tema complejo, sobre el cual podríamos después hablar más de fondo, pero más allá de entrar al fondo, eso que se dice que los estudiantes están de paso por la universidad, de que los estudiantes son un momento fugaz en la vida, y efectivamente es así, ser estudiante universitario son 4 o 5 años, pero algo pasa en esos 4 o 5 años que las personas ya están empezando a madurar, todavía no están capturadas por las responsabilidades de la vida familiar o del trabajo, todavía no se han adaptado totalmente, no se han aburguesado totalmente, que hacen contribuciones al país que otros sectores no hacen. Y yo lo digo por experiencia propia, porque yo no quiero olvidarme de eso. Cuando yo viví mis años universitarios, yo vi un movimiento estudiantil que tuvo la lucidez que no tuvieron otros estamentos en la universidad, de defender la democracia, defender la autonomía. Entonces, ojo cuando se dice los estudiantes están de paso. Por supuesto que están de paso. Pero qué terrible cuando uno se da cuenta que a veces los que no están de paso, que están ahí instalados toda la vida, dedicados, no tienen esa flexibilidad, esa chispa de audacia. Y a veces no hacen la contribución que se debiera esperar. Entonces, no estoy por dejar que la pauta la fije la fecha. No. La pauta la fijan todos los ciudadanos. Pero yo por lo menos creo que si uno mira la historia de Chile, hay que prestar atención a lo que dicen los estudiantes universitarios. Oye, un puntito, sí, ¿me permites un puntito? Sobre el acuerdo llegado para una agenda corta con el Colegio de Profesores, que aparecía hoy día, me parece una gran cosa que se haya llegado a ese acuerdo. Pero a propósito de lo que decía Patricio, al revés de este espíritu más amplio que tienen los estudiantes, porque todavía no están capturados por los intereses corporativos, yo creo que va a ser muy importante que el Colegio de Profesores tenga una mirada más amplia, porque normalmente los sindicatos maestros, no me estoy refiriendo al de Chile en particular esta vez, pero los sindicatos de maestros tienden a tener una visión muy corporativa del tema de la educación, solamente de sus intereses, porque tienen muchos problemas como profesión, pero aquí se necesita un cierto espíritu más amplio. Ahora, Patricio, tú hablabas recién hacías memoria el pasado cuando no había mayoría, cuando se votaba en contra, porque no podían tener todos los votos. Ahora la nueva mayoría tiene, ¿no es cierto?, es mayoría en las cámaras. Sin embargo, dentro de la nueva mayoría hay sectores que algunos dicen aportillan a la reforma educacional. Hay diferencias bastante profundas, como que el ministro Eizaguirre no es del santo de la devoción de muchos otros personeros de la nueva mayoría. En fin, ¿qué dices tú? Como demócrata cristiano, sobre todo te lo pregunto. Es que fíjate, lo que pasó con la reforma tributaria demuestra que no es necesario que tú tengas un sistema de quórum tan alto para asegurar el tipo de reflexión y deliberación y protección de las minorías a que uno debiera aspirar como demócrata. Porque en este sentido, yo por lo menos nunca he pensado que por el hecho que uno tenga la mayoría, uno pueda automáticamente proceder a aprobar las cosas a rajatabla. Que es un poco el temor que existe. Fíjate que la justificación de los quórum siempre ha sido, no podemos dejar que gobierne la mayoría simple, porque si dejamos que gobierne la mayoría simple, se van a llevar la pelota para la casa y van a arrasar con los que piensan distinto. Y fíjate que lo que pasó con la reforma tributaria demuestra que cuando tú tienes un procedimiento
legislativo complejo, es decir, con 2 cámaras. Cuando hay tiempo para que los ciudadanos puedan participar e intervenir, tú necesariamente logras que los senadores y los diputados empiecen a escuchar. Ujú. Y aquí la semana de distrito fue importante para que los senadores durante la semana de distrito escucharan a sostenedores, escucharan a pequeños empresarios, y se produce un momento en que tú dices, aunque tengo la mayoría, yo estoy aquí para pensar. A Sí, mí no me por contrataron, supuesto. a mí no me eligieron para ser un simple, digamos, mecánico, autómata. ¿Ah? A mí me eligieron para escuchar, para discutir. Sí. Yo creo que ese Luis Larraín. es la mirada del vaso lleno que hace ¿Qué hace Patricio? Patricio. Me parece bien, pero hay otra mirada también, que es que los proyectos presentados por el gobierno, tanto en materia de reforma tributaria como en materia de reforma educacional, contenían una dosis de soberbia, de la soberbia del que no tiene al frente, digamos, nadie que le pueda parar los carros, nadie que le pueda modificar sus formas de pensar en algunos temas con buenos argumentos. Y de hecho, la tramitación de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados fue bastante discutido, porque no hubo de verdad oportunidad de manifestar. Pero va a seguir discutiéndose. De manifestar esa discrepancia, y se dieron plazos absurdos para aprobar una reforma de este tipo. Bueno, eso tuvo su consecuencia después en el Senado, en la cual, hay que decirlo, el Senado, desde el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Ricardo Lagos Weber, en adelante, dijeron, no, nosotros vamos a discutir el proyecto, no somos un mero buzón. Y en la discusión de ese proyecto se constató de que efectivamente había muchas deficiencias del proyecto, había muchas cosas que se podían mejorar del proyecto. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahora con la reforma educacional, pero lo que yo quiero decir con eso es que es importante el rol que ejerce la oposición, y también que es muy importante en este caso la expresión que hubo en la ciudadanía. O sea, hubo muchas disposiciones de la reforma educacional que son hechas entre 4 paredes, digamos, y que finalmente, cuando llevan su expresión a la gente que de alguna manera va a sufrir los efectos de esto, la gente dice, no, pues yo no quiero que pase lo que Bueno, está hubo diciendo una esta manifestación el fin de semana que reunió, Claro. según Pero- los carabineros, 5.000 personas, según los organizadores, más de 15.000, que Pero- ¿no es cierto? Es un sector de los apoderados que están muy preocupados, que le piden al ministro que los deje elegir. Sí, Ernesto. Pero Cecilia, aleluya. Aleluya, ¿cuál es el problema? Estamos en una democracia y es muy bueno que esas manifestaciones existan, y la oposición y los expertos y los grupos, etcétera. Entonces, cuando el gobierno presenta un planteamiento, ese planteamiento es discutido, es llevado a un lugar y a otro, que son los lugares institucionales, se escucha, y finalmente vamos a tener una reforma tributaria que tiene los 2 puntos esenciales. Se recauda una gran cantidad de dinero, y segundo, tiene un carácter progresivo. Ya. Ahora, todo lo otro es perfectible, es mejorable, y lo mismo va a pasar con la reforma educacional, y lo mismo va a pasar con la reforma política. Entonces, en vez de estar tristes, estemos contentos que tenemos una democracia que funciona. Bueno, hay varios temas para conversar hoy, así que... Y a la gente le gusta cuando se llega a acuerdo. Sí, la presidenta de la República, en 2 entrevistas esta semana pasada, tanto en Televisión Nacional como aquí en Radio Cooperativa, el miércoles, salió a defender la reforma educacional. Quedó claro que para ella es fundamental en su programa de gobierno. Respaldó al ministro Eizaguirre, dijo que se va a escuchar a todo el mundo, pero que la reforma educacional va. Volvió a reiterar cuáles son los principios, ¿no es cierto? Fin al copago, gratuidad. ¿Cuál me queda?
Era el del y no al lucro, y no al lucro. gratuidad, Esa, está, Sí, bueno, y todo el mundo, bueno, Pero es que no al lucro y que todo el mundo analiza que ella está poniendo su capital político, esa frase la he escuchado todo el fin de semana en todas partes, en juego, y que ahora quienes disparen contra la reforma educacional están disparando contra la presidenta, y ese es un desafío para la oposición. Hay una cosa que yo no entiendo bien, vamos a ir a comerciales, pero puedo... Sí, cortito, dale. Ya no. ¿En qué consiste entonces escuchar? Solo se apoya. ¿Ah? Solo se apoya. ¿En qué consiste? Claro, ¿en qué consiste esto de escuchar? Porque aquí hay en el discurso hay una cuestión que yo no entiendo, que lo dice la presidenta, que también se la hemos escuchado al ministro Peñailillo. ¿Ah? Nosotros vamos a escuchar a todo el mundo, pero vamos a hacer lo que queremos. No, pero no es así. Pero no es así. Tú has visto en la reforma tributaria se tomaron en cuenta un conjunto de cosas. Pero quedó, pero la presidenta salió un poco a tranquilizar, digamos. Ahora vamos a ir a comerciales y seguimos. Está el tema de la reforma tributaria, el tema del senador Pizarro, que encuentro yo increíble que tenga que decir en la prensa que el ministro de Hacienda es insensible para que después le digan que era un error de tipografía, porque no pescó el teléfono y lo llamó, digo yo. Bueno, vamos a comerciales, digo yo, es para que ustedes lo conversen. ¿Sabes cuál es el calcio preferido por los médicos? Obvio, el único calcio aprobado por la Fundación Chilena de Osteoporosis, el CALT, el calcio que se toma hoy en día para estar bien mañana. Conoce más en elcal.cl. El café más democrático del mundo es porque aquí están todos opinando, distinto a mí. ¿Sabes por qué prefiero el CAL para cuidar mis huesos? Por las mismas razones que lo prefieren los médicos. Es libre de gluten y lactosa, tiene las dosis adecuadas de calcio y vitamina D y es más fácil y cómodo de tragar, ya que viene en cápsulas. Conoce más en elcal.cl. El tema pisco, algo más que decir. Luis Larraín, ¿tú crees Cecilia que fue? amaneció como profesor de castellano. Yo creo que... Sí, esto está bien, esto está mal. El tema del pisco, apuren. Yo creo que el tema del pisco es bastante simple. El senador Pizarro está defendiendo a los intereses de gente de su región, y eso da cuenta de una cuestión que es así en la reforma tributaria, pero que no se dice así. Cuando partió la tramitación de la reforma tributaria, el discurso oficial es que esta era una reforma que iba a afectar al 1% más rico de los chilenos, y que con eso íbamos a quedar todos felices porque el 1% de los chilenos tenían mucha plata y resulta que les íbamos a sacar plata a ellos, digamos, y íbamos a repartir para la educación. Ese era el discurso oficial. Sí. Cosa que la considera que es mentira y es una calumnia. Con la tramitación de la reforma se empezó a ver que este 1% crecía mágicamente. Entonces el 1% incluía las personas que compraban casas, por ejemplo, entre 2.000 y 4.500 UF, que iban a ser afectadas por la reforma, que incluía grupos, digamos, de agricultores, que incluía en general varias cuestiones relacionadas con la propiedad de vivienda, etcétera. Entonces ya no pasó a ser tan claro de que la reforma solamente afectaba al 1% más rico, sino que afectaba a una buena parte de gente que uno podría clasificar de clase media y que estaba en distintos lugares. Ya, pero después, bueno, el senador Pizarro... De clase media del décimo decil. Bueno, puede ser. La clase media no es eso. Pero en el caso del senador Pizarro, yo supongo que él no estará defendiendo solamente a los propietarios de pisco, sino que también a los trabajadores de esa industria, que se ven afectadas, por el aumento a los impuestos. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Pero tú crees que fue un error de tipografía, Luis Larraín? No creo, porque me imagino que el senador Pizarro podrá llamar por teléfono al ministro o al subsecretario, Mico, para decirle, mira, hay un error tipográfico. Yo creo que aquí... O preguntar. Claro. El error tipográfico fue de 33,5 31,5 a 31,5. O sea, el 3 por el 1. Claro, son parecidos. Sí, muy parecidos. O sea, Patricio Zapata. Si fue escrito a mano, el tipo tiene una dislexia grave. Patricio Zapata tiene otra teoría. En general son números. ¿Es la política misma? O sea, lo que yo les decía en el entretiempo, lo que no escuchan nuestros auditores, que es más acalorado y nos agarramos más, es que muchas veces las personas pueden sentirse un poquito frustradas ante estas refriegas, estas escaramuzas. Pero yo lo que te decía, Cecilia, es que es parte constitutiva de la democracia este tipo de peleas. Ahora, hay un punto, hay un momento, y ahí está la habilidad de la clase política de darse cuenta
en que ese ruido empieza a ser molesto y empieza a ser contraproducente. Y es ahí cuando la ciudadanía reacciona con rechazo. Entonces, nosotros como Concertación, cuando éramos Concertación, vivimos esto. Es decir, hay una guerra de guerrillas que es esencial a la democracia. Y yo te lo decía, Cecilia, porque yo creo que hay gente que en el fondo nunca lo acepta esto y le molesta profundamente. Quisiera que la política fuera como la academia, que fuera todo con guante blanco, quisiera que hubiera disciplina, que no hubieran peleas chicas, pero esa no es la vida. Cuando tú tienes una política democrática, tú tienes a 400, 500 actores con intereses que están dándose duro, y eso hay que entenderlo. Ahora, cuando se pasa de nivel y empezamos a tener peleas realmente inconducentes, bueno, yo creo que ha pasado en el último mes. Yo te ponía un ejemplo. A mí me parece que ese intercambio entre los senadores Rossi y Walker en la Comisión de Educación, en que se dijeron de todo, es el tipo de cosas que uno quisiera evitar. Ahora, lo que no puedes hacer es evitar completamente la refriega, porque para eso es que tienes dictadura. O sea, si tú te quieres ahorrar ese tipo de polémica, habría que tener dictadura. Y yo por lo menos no tengo ningún interés en... Por supuesto. Sí. Ernesto. No, Cecilia, sí, lo que tú reclamas es muy cierto. El tema es que en una democracia hay intereses particulares e intereses más generales. Cuando los intereses particulares prevalecen sobre la visión de los intereses generales, se produce un distanciamiento de la ciudadanía. Y en eso tú tienes razón cuando señala eso. Y fíjate que la Concertación cuando en las elecciones en que salió elegido Sebastián Piñera, hubo grandes luchas intestinas, los intereses de parte prevalecieron por sobre una visión general del país. Pasó eso. En la derecha, en estas elecciones, cuando prevalecieron los intereses de parte por sobre los intereses generales, la ciudadanía también castiga. Hay otros temas interesantes, está pasando. El ex frentista Villanueva fue sentenciado a 5 años de pena remitida por asesinato de Jaime Guzmán. Hoy se iba a conocer justamente esta sentencia. ¿Algún comentario? ¿Les parece poco, mucho? Bueno, Luis Larraín. Yo no soy especialista en derecho penal, así que no puedo pronunciarme respecto a la sentencia. Así, a primera vista, parece poco que el único condenado, o la única persona que vaya a cumplir algún tipo de pena por haber matado a un senador de la República sea una pena de 5 años remitida, quiere decir que no va a cumplir la pena, digamos. Entonces, pareciera que es un asesinato que queda relativamente impune. Esa es la impresión que uno puede dar como ciudadano. Patricio Zapata. Bueno, es un fracaso de nuestro sistema de persecución penal y judicial que no hayamos sido capaces de hacer efectiva la responsabilidad de los autores. Yo entiendo que el señor Villanueva no fue de los autores materiales y por eso tiene la pena que tiene. Y aprovecho de decir, incluso Cecilia, él reclama haber estado en desacuerdo. Claro, es ser parte de la estructura, ser parte de la organización. Y eso me permite, Cecilia, hacer el siguiente comentario. Yo no estaba acá cuando se produjo esa discusión. Yo soy claro, de los que es por pienso, ser, autor intelectual y por irreprochable conducta anterior. Ese es eso es lo que lo argumento. atenúa, exactamente. Pero mira, sin entrar yo lo que quería referirme a lo siguiente. Hemos estado discutiendo los últimos años sobre lo que es terrorismo y vamos a tener que seguir discutiendo sobre lo que es terrorismo. Ahora hay una resolución de la Corte Interamericana que nos obliga como comunidad a repensar nuestra ley. Pero fíjate que independientemente de las críticas que yo tengo con la ley, a mí me parece bien importante que tengamos claro que el acto terrorista lo puede realizar un Estado y también lo pueden realizar particulares. En mi opinión, y siempre ha sido esa mi opinión, lo que caracteriza el acto terrorista es la existencia de cierto nivel de organización, de ciertos medios que distinguen esos actos criminales de los actos criminales de delincuentes que andan por la vida matando gente. Eso permite, por ejemplo, entender que no es el nivel de crueldad, porque tú puedes tener una persona que realiza un crimen atroz y horrible sin contar con esa estructura y con esos medios. Es la existencia de esos medios lo que obliga a las sociedades a veces a tener leyes especiales, justamente porque esos medios y esa estructura permiten a ese grupo blindarse frente a la legislación común. El Frente Autónomo Manuel Rodríguez, era una organización terrorista, estaba organizada para usar la violencia como medio de acción política, y yo lo digo esto porque yo entiendo que hace 2 semanas atrás hubo una declaración, a mi juicio, profundamente equivocada
diciendo que el único terrorismo que existe es el del Estado. Es tan equivocada como la de aquellos que decían en los años 80 que el único terrorismo que existe es el terrorismo de los privados. No, hay terrorismo de Estado. En Chile lo tuvimos, pero también hay terrorismo de quienes se oponen al Estado. Y yo creo Sí, que Ernesto. yo creo que en esto tenemos que ser extraordinariamente claros. Este es un crimen que se desarrolló en democracia y por lo tanto no hay ningún tipo de legitimidad filosófica o de ningún carácter que pueda admitir esto como un acto de liberación o de tiranicidio, etcétera. Por lo tanto, yo comparto enteramente la opinión de Patricio. Bueno, otros temas interesantes de hoy tienen que ver con la salud. Esta mañana la directora de FONASA, Janet Vega, abordó este tema que ha causado sorpresa en su momento de crear un fondo y seguro único de salud. Recordemos que a esa conclusión, o sea, ese es el modelo que ganó, digamos, que más votos obtuvo en la comisión esta que se había constituido para abordar este tema. Que ha generado además en su momento mucha reacción en contra, por supuesto, de las ISAPRES. El grueso de los integrantes de la comisión, 15 de 18 miembros, se pronunció a favor de generar modificaciones estructurales, pero y dentro de eso finalmente este fondo común, que el 7%, bueno, supongo que lo han leído. Ese es un tema, por favor, por Dios ciudadano, eso sí que le importa mucho a la gente, que tiene que ver con la salud, el acceso a la salud pública, en fin. Le propongo que escuchemos un resumen muy cortito de lo que dijo justamente Janet Vega esta mañana para a ver si les interesa comentarlo. Bueno, lo que yo entiendo, por lo que, nuevamente, por lo trascendido, es que las personas no tienen cambio en donde se atienden. El cambio es quien paga. En el caso de los usuarios de ISAPRES, por ejemplo, el 7% iría a un fondo. Este fondo, a su vez, sería el que compraría o pagaría, en este caso, la clínica o donde usted se atienda. Obviamente que el seguro es el que paga, y si las personas quieren tener un acceso a un mejor plan de la misma manera como lo hacen hoy, pueden tener la posibilidad de tener un aporte adicional y a través de seguro. O sea, si se concretara este fondo único, en el fondo lo que uno se saltaría serían el intermediario. Exactamente, la ISAPRE. lo que uno se salta es el intermediario, esa es la única diferencia. Bueno, por ahí va Sí. el asunto. Luis Larraín. Bueno, primero una cuestión de procedimiento que no sé, no es asunto mío, es asunto del gobierno, de la presidenta, de la ministra de Salud. Yo entiendo que el mandato de esta comisión estaba referido al sistema ISAPRE. Sí, es sobre la ley de ISAPRE. Claro, y desde ese punto de vista me parece que la creación de un fondo único de salud excede el mandato de la comisión, porque tiene que ver con una cuestión que afectaría los seguros de salud de todos los chilenos. Pero es una cuestión que tiene que manejar el gobierno. Los seguros de salud de la ISAPRE, dice esto. Claro, o sea, se supone Porque que el ellos lo que mandato de la proponen- comisión era para este seguro de Claro. salud de la ISAPRE, pero aquí se está metiendo con el seguro de salud de todos los chilenos. El del 7%. Claro. Entonces, yo creo que es una cuestión que tiene que resolver el gobierno si quiere embarcarse en otra gran reforma, pues es una gran reforma, Ujú. que cambiaría radicalmente el seguro de salud en Chile, porque en la práctica lo que yo le entiendo a Janet Vega, por lo que ella dice, es que sería un seguro único de salud. O sea, en el fondo se acaba el sistema ISAPRE, y lo que habría que ver es que las personas que están en ISAPRE, que hoy día tienen la opción de estar en su ISAPRE o de estar en el FONASA, que es el Fondo Nacional de Salud, estarían dispuestas a eso o no. Y hay una discusión que ya es más técnica, a lo mejor Patricio nos puede decir algo sobre eso, que es si la cotización de salud es de propiedad de la persona o no es de propiedad de la persona. Porque si es de propiedad de la persona deberá poder disponer O del Estado, dentro sí. de las alternativas que entrega la ley, a dónde quiere ella asegurarse en salud. Aquí lo que yo estoy viendo es que existen opciones en salud para ciertas personas, digamos, que es o asegurarse en el sistema público de salud a través del FONASA o asegurarse en el sistema privado, y aquí
de acuerdo a lo que uno entiende, porque tampoco hay un documento escrito, tampoco No, hay es una una resolución del no, gobierno, pero es una se primera- iría a un sistema único de salud, que es una restricción de la libertad para mí, claramente. Ahora, este fondo actuaría como con el principio solidario, es decir, que los que no usan el dinero del 7% entonces sirve para financiar a los más viejitos, como en otros países, y que tendrías el seguro, complementario que mucha gente tiene, porque la ISAPRE no alcanza a cubrir tantas cosas, entonces además del ISAPRE tienes el otro Claro, seguro. pero claro. hagamos una cosa, el seguro complementario, como su nombre lo Sí. dice, supone que hay un seguro antes, ¿eh? Claro. Que es, Pero que el es el seguro, seguro que o paga sea, la base. Entonces, claro. tampoco nos hagamos la ilusión de que nosotros vamos a tener un sistema complementario de salud privado en las mismas condiciones que lo tenemos hoy día, si es que el seguro básico no existe o es distinto al que tenemos ahora. Patricio. A ver, dos cosas. Uno, es cierto que de repente pensar en una reforma profunda en salud puede producir vértigo después de lo que hemos estado discutiendo en estos meses a propósito de todas las otras reformas. No obstante, me parece que lo que ha venido pasando los últimos años con la regulación de las ISAPRES, los problemas reales que existen. Yo quiero recordar a los auditores que hay como 60.000 afiliados que van todos los años a los tribunales de justicia, presentan un recurso de protección y discuten en los tribunales los reajustes de los planes. O sea, eso es un síntoma de un problema. No es normal, no es lógico, no es sano que estemos discutiendo. Brevemente Por en eso. supuesto. La gente va a los tribunales y discute porque considera que la ISAPRE le está cobrando mucho en algunos casos. Pero O porque no le está cubriendo lo que... fijémonos en un detalle. Pero es porque quiere quedarse en la ISAPRE, digamos. Porque siempre tiene la opción de no ir a los tribunales, sino que simplemente irse al FONASA. Ahora, de acuerdo a esto, se le estarían obligando a ir al FONASA. Espérate un poquito, déjame, No, te entiendo tu punto, pero no. fíjate, Luis, No, Luis. no es bueno, lo que yo decía, que estas cosas se vean en los tribunales. A mi juicio eso es un síntoma de que no tenemos una buena regulación. Si tuviéramos una buena regulación, el asunto se estaría decidiendo por la superintendencia o a nivel de los contratos. Ese es un punto que yo quiero hacer. O sea, yo creo que necesitamos una reforma. Necesitamos una reforma en materia de ISAPRE. Y en ese sentido la comisión es necesaria y la comisión tiene latitud para ofrecer distintas alternativas. Segundo punto, yo creo, no es lo mismo discutir si necesitamos o no tener un sistema de aseguradores privados a que tengamos un sistema de proveedores de salud privados. Entonces yo lo que quiero es escuchar más atentamente a la subsecretaria, porque si a mí me dicen que tú vas a tener todos los recursos entrando en un fondo, pero que de alguna manera el ciudadano que cotizó su 7% puede ir a una clínica privada, puede ir a la clínica alemana y decir, ¿cuánto me sale la prestación? 23.500 pesos, perfecto. Sus fondos le cubre 14.800. Del mismo modo que si hubiera ido a la clínica o al hospital público, le cubre 14.800. Sí, no es lo mismo eso, Luis, a que tuviéramos la situación en la cual todo lo que vaya a pagarse en la clínica privada tenga que ser objeto de un aumento adicional, de un recurso pero adicional. ¿sabes Ahora, lo que pasa? y Hoy el día, tema hoy de día la la gente preexistencia... que está en las ISAPRE prefiere estar en las ISAPRE porque la cobertura de las ISAPRES a los eventos de mayor costo es mucho mejor que la del FONASA. O sea, en promedio, el FONASA, en una prestación que tú haces en una clínica privada, te financia cerca del 20% y el sistema ISAPRE cerca del 80%. Y esa es la razón por la Claro, cual porque la gente sigue ahí. no tienen recursos, Claro. por supuesto, pero ese, según entendía, pero todo está ahí es aumentar este fondo justamente con... Sí, lo que yo quería simplemente decir es que no es con el no es 7% sinónimo. que va a la ISAPRE que tú no Sí, usas. esto no es sinónimo de impedir Eso es. la libertad de las personas Sí, para elegir sí. dónde se atiende. Ahora, Sí, para elegir el seguro, no para elegir. por supuesto. Por supuesto, pero a ver, mira, en primer lugar, Cecilia, esto no es nuevo. Esto no es nuevo cuando la discusión no es nueva. No, la discusión no es nueva. Esto cuando se realizó la reforma de la salud, hubo una propuesta de hacerlo así. Eso es lo que quería el gobierno de Ricardo Lagos. Era Y por lo menos una parte del 7%. una claro, parte la del mitad. 7%. Y no se logró porque no habían los votos necesarios. Hubo que llegar a un acuerdo para que pudiera existir la reforma. Es decir, había una oposición por parte de la derecha a esto. Ahora, nuevamente esto se va a plantear porque aquí hay un concepto de solidaridad que también es un valor muy importante. Es un valor muy importante. Entonces,
En primer lugar, mira, estamos hablando de las ISAPRES del 20% de la población, Sí. el 80% de la población más FONASA. Hay países donde el 100% de la gente asegurada por el Estado es pública, y naturalmente hay clínicas privadas donde la gente se paga. Y no es que sean países privados de libertad, ¿ya? Me refiero a Francia, me refiero a países que tienen una gran tradición de libertad. Entonces, no dramaticemos esta discusión a una discusión ideológica. Cuando lo digo ideológica, porque he escuchado que en el programa se defiende lo ideológico no es malo. Yo lo uso en el término que lo usaba don Carlos Marx, que no cometía solamente errores, Luis. Don Carlos Marx habla de la ideología como falsa conciencia, como una conciencia equivocada de la realidad, obnubilada por ideas doctrinarias. ¿Ah? Esa es la crítica a la ideología alemana que él hace. Entonces yo lo uso en ese sentido. Es falsa conciencia porque aquí no está en juego la libertad. Aquí estamos tratando de formas como funciona mejor nuestra sociedad. Y no se está limitando la existencia de opciones privadas que existan. Entonces, hay que ver cómo esto funciona. Yo creo que las ISAPRES van a subsistir y van a seguir desarrollando su tarea y van a seguir ganando. Ahora, si eso no es un problema. Pero si el sistema puede ser más solidario con la gente que tiene menos recursos, bienvenido sea. A ver, la propuesta es de crear un fondo de salud único y de carácter solidario. Se está planteando juntar todas las cotizaciones, porque en un fondo, porque en estos momentos, si usted no utiliza su 7%, se pierde. Y la idea, al tener un fondo, es que esos recursos se utilicen para pagar a las otras personas que necesitan, Eso. ¿no es cierto? Lo de la solidaridad que tú dices. Ahora, en base a la experiencia internacional también se hace esto, ¿ah? Que las platas que esas personas están poniendo no se ocupan en la totalidad para su salud. Entonces, eso es lo que se está planteando. Pero no sé, Ernesto, si es que las ISAPRES no van a desaparecer. ¿Ah? O sea, si hay un seguro claro. único de salud, obviamente que desaparece. No, mira, O sea, puede que no se tome esa propuesta, ¿cierto? Esta es una propuesta de una comisión. claro. Pero Vamos a pero ver es lo cómo que esto- si se sigue ese planteamiento, obviamente que desaparece. van a la ISAPRE. encontrar formas. Fíjate que ya las ISAPRES están muy ligadas a las clínicas. No, te apuesto que encuentran la forma de sobrevivir y que haya también una salud privada Claro. en Chile. Ahora, Y es justo que haga, que eso también exista, pero es justo que haya una gran salud pública que funcione mejor. la presidenta Bachelet convocó a esta comisión asesora para el estudio y propuesta de un nuevo modelo y marco jurídico para el sistema privado de salud, porque esto era la ley de ISAPRE, con el objetivo de mejorar el sistema de ISAPRE, que concentra el 15% de la población, con el objetivo de terminar con los abusos y que los recursos Fíjate, se utilicen el para mejorar la 15%, salud yo te hablaba del 15%. 20%. Y Bueno. y fíjate que los usuarios de la ISAPRE, cuando en todas las encuestas que se hacen, yo nunca he visto una encuesta en que estén encantados de la vida también con la ISAPRE. No, pero, Bueno. pero hay una encuesta que es más importante que todas esas. Que digamos, existen, que están ahí. que no se cambian al FONASA. Que no se digamos, cambia, pero que es un- es lo que uno haría, es digamos, un- si cree que el otro Por sistema es eso, mejor, pero un digamos, ¿no? 15% y bueno. podría tomar otras formas también. Ujú. Entonces, nada de esto es materia de la Biblia, ni del Corán, ni del Talmud. Ujú. ¿Ah? Son Oigan, cambios como los que se son pretende cambios. hacer, por ejemplo, ahora en educación. Son digamos. cambios y no tienen que ver con la libertad ni con la Sí, tiene, democracia. yo creo que sí. No, tienen que la ver libertad. con un concepto, no del liberalismo, sino del liberismo, que es el concepto del Bueno. neoliberalismo. Oigan, Bueno, nos quedó eso ya en el tintero sofisticado la ya. reforma constitucional que parece también va a ir el próximo año ya este proyecto para cambiar la constitución. ¿Es así, Patricio? ¿Tú que estás más al tanto de eso? Patricio ya la tiene lista. Sí, bueno, pero ¿cuándo la van a enviar? La idea es que el próximo año probablemente se anuncie un mecanismo, Ya. una fórmula. Yo te quiero contar, Cecilia, que el día jueves hubo un encuentro muy interesante. Fue la Comisión de Constitución del Senado, Ujú. presidida por Felipe Arboe, que invitó a unos 40 profesores de Derecho Constitucional a conversar. Eso no va a reemplazar la discusión que va a haber que hacer con la ciudadanía en Ujú. regiones, pero ya es, a mi juicio, un interesante avance ver
las distintas miradas, dónde hay acuerdos, porque hay cuestiones en las que existe ¿Sí? acuerdo, y dónde están las diferencias. Así que fue una muy buena reunión. ¿Te has dado cuenta, Cecilia, que cuando Patricio dice algo así bajito, es que está en la maldad? Es que ya lo Ya lo digo. Está en la cocina. Ya, Claro, está en la cocina. Está dentro cuando de la está en la cocina. cocina, Claro. le sale en un tono así bajito, Sí, como, sí. como de bondad. Claro. ¿Ah? Oigan, y respecto al binominal, parece que toda una cuestión Ahora de... voy a quitar entonces. Oigan, y, el binominal, todo es cómo se va a financiar y algunos dicen, bueno, finalmente una cuestión de plata, una reforma de política tan importante donde se va a demorar, lo encuentra como mezquino, ¿ah? Esto de que al final termina siendo una cuestión de billetes. Pero ¿Cómo se va a financiar? Pero bueno, Tú sabes cuál es mi posición. Yo creo que hay un amplio margen para una mayor austeridad. ya. Luis Larraín, hoy ha estado muy calmado, ¿ah? Debe ser que Sí. está bajoneado todavía por la derrota. Capaz que se- Oye, yo quiero, Sí. Cecilia, Patricio. llamar la atención a los auditores de un gesto de caballerosidad y de hidalguía de Luis, ¿Sí? que hoy día llegó en la mañana y le traía un regalo a Ernesto. ¿Ya? Ajá. ¿Cuál? Porque este domingo o el sábado, El domingo. la Católica recibe a Wanderers de Valparaíso y Luis le trajo unas entradas al palco presidencial, no sé, supongo, al mejor palco para ver el partido en la mejor posición. No, el ¿ah? próximo lunes me voy a dar un festín aquí. Ahora, no sé si Ernesto va a ir, pero tiene las entradas ya. ¿Cómo no va a ir? Tengo la entrada. ¿A dónde es? Aquí en, En San Carlos en San Apoquindo. Carlos. Sí. Entonces, Ah, no. Luis le trajo el regalo. Claro. Claro. Así es. Ya, y a mí Esto- no. Claro que- Yo Cuando juegue siempre contra- defiendo a Católica, Sí, ¿viste? pero ¿contra qué equipo No. tendría que ser? Cuando ¿Qué equipo venga te gusta en River, Argentina? cuando venga Claro. River, ¿o no? ¿River? Cuando venga River te Cuando regalan una. Cuando venga River. Ya. Ya pasamos a otra. A otra nivel, perdona. sí, Después la de Wander Cecilia, River. Claro. Por Bueno, Dios. Ernesto Tone, Patricio Zapata, Luis Larraín, que les vaya súper bien. Muchas gracias a ti.